La próxima semana se va a hablar en Segovia de integración, de inmigración y de diferencias culturales. Son los tres temas en torno a los que va a girar el primer ciclo de cine y derechos humanos que organiza la Fundación Balsaín. Para hablarnos de los detalles de esta cita nos acompaña esta noche en 8 Magazine el director de la Fundación, Álvaro Gil Robles. Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches. Y el director de este ciclo de cine, Eliseo de Pablos. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, es el primer ciclo de cine y derechos humanos. La primera pregunta es prácticamente obligada. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, yo creo que surge como una consecuencia un poco lógica de la trayectoria de la Fundación, que durante estos casi 8 años de su existencia ha ido trabajando mucho en la materia de valores democráticos, derechos humanos, intentando trasladar el mensaje de que hablar de derechos humanos no es hablar un poco de una cosa lejana, que no nos corresponde, sino que las consecuencias de no respetarlos los tenemos en nuestro entorno nacional e internacional todos los días, pues con aspectos muy dramáticos, como los que estamos viviendo en estos momentos con la inmigración en el mundo. Bueno, había que dar el paso de, digamos, continuar con nuestra línea de conferencias, seminarios, reflexión, a entrar un momento en el mundo del audiovisual y a buscar cómo a través del cine pues puede haber un mensaje muy importante y muy positivo en defensa de esos derechos humanos, de tal manera que nuestros conciudadanos al ver las películas pues se hagan una reflexión, salgan un poco con una duda, con una inquietud, con unas preguntas que hacerse. A mí no me pasa esto hoy, pero yo no sé si mañana me puede pasar. En todo caso, le está pasando a mucha gente ahí al lado, ahí cerca. Bien, esta fue un poco la idea, dar este paso, este primer ciclo. Lo hemos hecho, hay que reconocerlo, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Segovia, con el convenio que tenemos, y con una dirección de lujo, que es Eliseo, que de cine yo creo que es el que más sabe en el mundo mundial y que con una generosidad absoluta nos ha dicho a la Fundación, adelante, y yo pongo en marcha el cine. Hacemos esta experiencia y esperamos que a Segovia le guste y a los segovianos le guste, y si esto va bien, pues seguiremos otros años adelante. Hablábamos del poder del cine para concienciar, para llegar al espectador, para hacerle reflexionar casi sin que quiera, ¿no? Sin que se dé cuenta. Sí, bueno, yo creo que es un escaparate fantástico que va más allá de la simple noticia, ¿no? Porque las noticias que vemos todos los días pues es una parte del problema, o es la inmediatez además de lo que ha pasado, normalmente trágica y dramática como lo de estos días, pero no nos da una visión real de lo que está pasando allí, de cuál es la vida allí y cuál es la problemática que incide de tal manera para que esta gente termine ahogado en el mar o termine perdido en una ciudad europea, ¿no? Y que también hay otros planteamientos, sobre todo sociales, que nosotros desconocemos, ¿no? Porque parece que para nosotros los judíos y los árabes están peleándose continuamente, y no es verdad. O sea, hay sitios en que hay una armonía estupenda y se llevan bien, y en otros por una tontería están peleándose, y otros nos estamos viendo, nos estamos dando cuenta de que por absurdos absolutamente se está matando la gente. Es decir, que, bueno, entonces el cine tiene esa asepsia, ¿no? Y esa parte de verdad que va más allá de las noticias, y yo creo que es muy importante la utilización del cine, ¿no? En este sentido, ¿no? Y también porque las películas que vamos a poner son otro tipo de películas, o sea, no son películas vistas desde Europa, o vistas desde Estados Unidos, que es lo normal, sino que muchas de ellas están vistas desde la propia gente que las está protagonizando, es decir, los israelíes, los árabes, inclusive esa mezcla de unos y otros, ¿no? Porque en muchos casos, estoy hablando de la segunda mujer, pues estás viendo, es una realidad, son dos realidades en una, en Europa, entonces pues está viéndole desde los dos lados también, desde el lado árabe y desde el lado europeo, ¿no? Y yo creo que esto va a ser muy interesante para la gente que quiera conocer de verdad qué está pasando en estos lugares. Se va a hablar de la inmigración, como decíamos, desde distintos puntos de vista, también en distintos puntos del planeta, con distintas circunstancias que provocan problemas
muy diferentes. En este primer ciclo se han programado 3 días de proyecciones, pero las proyecciones van además acompañadas de una charla, un coloquio que inicia ese tema, esa reflexión de la que hablábamos antes. Efectivamente, la idea es no solo proyectar las películas, que en sí mismas ya tienen un gran mensaje y nos hacen pensar, sino antes acompañarlas de un breve coloquio con una persona representativa en la materia que nos puede contar e ilustrar lo que está pasando y discutir un poco con el público que esté en la sala. El primer día, por ejemplo, donde tratamos el tema fundamental de que el asilo es de todos, es decir, porque el asilo, digamos que es un elemento absolutamente esencial en la defensa de derechos humanos de aquellos que huyen del terror, de la persecución, de las dictaduras. En fin, nosotros los españoles sabemos lo que ha tenido que ser el asilo. Algunos, como nosotros, somos asilados. Sabemos el valor que esto tiene, pues lo queremos reivindicar, ¿no? Y lo traemos en este caso de la mano de la responsable en España de ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que es Francesca Filpurga, que es una persona fantástica y que además ha vivido de cerca toda la crisis de Melilla, toda la crisis que ha planteado, y yo creo que ella nos puede hablar de cómo ha vivido esta situación, cómo ACNUR, que es Naciones Unidas, ha dialogado con el gobierno español continuamente a lo largo de estos meses, han buscado salidas, soluciones, etcétera, y por lo tanto va a ser una información de primerísima mano de quién ha estado en las negociaciones y de quién tiene la responsabilidad mundial de Naciones Unidas de proteger los asilados que lleguen a nuestras fronteras. Y naturalmente todo el tema de Italia, todo el tema de lo que está pasando en el Mediterráneo. Una primera aproximación a no en ese afán de decir todo extranjero que llega en estas circunstancias tan difíciles pues es un puro demandante económico que nos llega. No, cuidado, puede haber personas que quieran huir de su país buscando una vida mejor económica, y eso es muy digno y no tenemos por qué despreciarlo, ni muchísimo menos, pero puede ser algunos y muchos que además de eso huyen porque no pueden estar en su país, porque los matan o los persiguen políticamente por su religión, por su raza, por su condición, etc. Y tenemos la obligación de proteger a esa gente. Es un derecho fundamental, un derecho humano, y los españoles somos sensibles a eso. O sea que empezamos justo ahí, con un problema de hoy que está pasando en nuestros mares, en nuestras fronteras, en nuestras tierras, y que debe tocarnos muy cerca porque nuestra generación ha pasado por ese camino en otras circunstancias. Al final lo que buscamos es más el lado humano de estos problemas que vemos a diario en los medios de comunicación y que se quedan en meras cifras, y vamos a tener 2 ejemplos porque después de esa conferencia vamos con las 2 películas y son temas que yo creo que nos van a llegar mucho, como una persona que se ve obligada a atravesar a nado el Canal de la Mancha y otro que cambia de religión para que le acepten. Sí, bueno, es que yo creo que esa es digamos, la vida real, ¿no? Es decir, vamos a empezar con esta película fantástica, que es Welcome, que es una película que ganó el premio Lux, además, y que tiene un guión basado en un hecho real, y el hecho real es de un inmigrante que por fin llega a Francia, quiere ir a Inglaterra, donde tiene su novia y tal, pero bueno, sobre todo lo que tiene es que familia que le pueda acoger. Pero ya sabéis que luego en Europa hay otra frontera, además, que la frontera que hacen los ingleses, ¿no?, para entrar en Inglaterra. Y entonces no ve manera, él está en Calais, allí tratando de meterse en uno de esos camiones que le puede llevar para Inglaterra, no lo consigue, y entonces solo se le ocurre tremendo, que es que quiere ir a Inglaterra a nado, sin apenas saber nadar. Entonces se le ocurre la desesperación, se le ocurre ir a una piscina municipal para que el monitor, porque lo ve desde fuera, que el monitor le enseñe a nadar y le enseña a dar lo suficiente como para ir a Inglaterra. Lo que pasa es que luego ahí ya se complica la película, es un guión espléndido, porque entra ya, le acoge esta persona, se da cuenta el monitor y le acoge en su casa y le acoge un poco en su vida, y le hace partícipe de la problemática también de su vida personal, su separación, etcétera, etcétera. Hay un elemento humano
que es común a todos, común a los de Kurdistán, a los de Inglaterra y a los de La Lastrilla, vamos, es que... Y ya te digo, resulta una película extraordinaria, ¿no? Y después eso va a ser a las 8:15, todas las películas van a empezar a las 8:15, y luego en función de la duración de esa película, pues sobre las 10, 10:15 es la segunda película, que este es otro caso real, pero es un caso, bueno, extraordinario, ¿no? Vete y vive, porque es un hecho, este ya sí que es un hecho histórico, ¿no? Que en el año 85 los americanos y los israelíes lo que hacen es que tratan desde Etiopía de llevar a los judíos que están allí marginados y demás, llevarlos a Israel, ¿no? Y entonces esto es la oportunidad de una madre que tiene un niño pequeño y que dice que diga que es judío y que para salir de la pobreza, para salir de la marginación y que se apunte con ellos y venga y se le lleven. Y así es. Y entonces este jovencito pues pasa por una cantidad de circunstancias porque está diciendo continuamente lo que no es. O sea, porque llega un momento en que le dicen, bueno, si es que yo lo único que soy es negro. El resto no era nada, no era ni judío, ni era israelí, ni era nada, ¿no? Y tiene que pasar por una tanda de nacionalidades y es una peripecia que, ya digo, es una historia real y, bueno, absolutamente conmovedora, ¿no? Y ya digo que son dos películas extraordinarias para abrir este primer día dedicado a la inmigración. Así comenzamos el ciclo, será el lunes a partir de las 7 de la tarde en la Sala Expresa. Por cierto, que todavía no les habíamos contado dónde se celebra este ciclo de cine y derechos humanos. Continuamos el martes. Si hablábamos de la sensibilidad, de esos problemas comunes, del nexo de unión que hay entre las personas, al fin y al cabo... la mejor forma de expresarlo es el título de la conferencia con la que abrimos el martes, con la que continuamos el ciclo, Todos somos ciudadanos. Exacto. Y para recordarnos esto que parece una evidencia, pero que algunas veces lo olvidamos, que sea cual sea el color de nuestra piel o nuestras confesiones religiosas o nuestro origen, todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos fundamentales. Pues viene José Antonio Martín Pallín, que es magistrado, ha sido magistrado del Tribunal Supremo, un hombre vinculado a la lucha por los derechos humanos toda su vida, miembro de la Asociación por los Derechos Humanos, hoy abogado en ejercicio, muy conocido, y que nos va a dar esa visión del jurista, de cómo en nuestro derecho, cómo en nuestro sistema jurídico funcionan los sistemas de protección o no funcionan, porque José Antonio es muy crítico y probablemente nos va a ilustrar sobre cosas que a algunos les gustaría que no se hablasen, pero vamos a poner luz sobre los problemas y José Antonio nos va a ayudar porque es un hombre muy comprometido y muy riguroso, ¿no? O sea que el martes vamos a pasar a la parte más de análisis jurídico que pasa en nuestro país, cómo lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Hemos hecho muchas cosas muy bien, porque este país en muchas cosas, en este terreno, no tenemos que avergonzarnos. Pero a lo mejor no hacemos todo lo que había que hacer y a lo mejor hemos cometido algunos errores. Bueno, vamos a escucharle, vamos a dialogar con él y luego veremos las películas. Desde el punto de vista cinematográfico también es interesante este día. Sí, es muy interesante porque va más allá. El título que le hemos dado a este segundo día es Diferencias culturales y religión, ¿no? Pero yo diría más, diferencias culturales y jurídicas, ¿no? Porque me estoy acordando ahora mismo del episodio que estamos viviendo con la española, con los Estados Unidos, que ha traído que quiso llevar, que se trajo a su hija aquí, había estado allí una tanda de años en prisión, ¿no? Por esto, ¿no? Esas diferencias jurídicas, ¿no? Pero aquí también hay unas diferencias sociales importantes que influyen también en esa realidad jurídica, ¿no? La primera película es muy recomendable, La segunda mujer, que es un choque cultural tremendo porque lo que parece una boda entre dos jóvenes realmente lo es una boda, pero el novio no es el novio. El novio no es después el marido en realidad, sino que está casándose en nombre del padre, porque esa mujer que está junto a él es la segunda mujer de su padre, pero que va a viajar de Turquía, va a viajar a Austria, a Viena. Entonces, él quiere esa
esa cultura, quiere trasladarla allí y va como segunda mujer. Entonces, claro, el choque de segunda mujer en un país donde no hay segundas mujeres, teóricamente, pues es muy fuerte, ¿no? Con todas las connotaciones humanas que hay, sociales, jurídicas, de tener que estar ocultando esa realidad, ¿no? Y realmente la película es una película extraordinaria. Yo me acuerdo de haberla visto en Berlín y impactó mucho a la gente, ¿no? Y ya digo, es decir, que creo que va a sorprender mucho, ¿no? Porque además está hecha, no que está hecha allá, no, está hecha aquí, está hecha en Viena, que está ahí al lado, ¿no? Y la segunda es una película esperanzadora, ¿no? La de Ajami, porque, como decía, no todo es tragedia y no todo es enfrentamiento. Y Ajami es un barrio de Jaffa, la ciudad israelí, donde conviven, bueno, se pone siempre como ejemplo, ¿no? De convivencia de musulmanes, de cristianos y judíos, y aquí es ese ejemplo de cómo se puede vivir en armonía, en paz, respetándose. Y bueno, la película es un canto a la esperanza y también, bueno, y un ejemplo, ¿no? Decir, oye, vamos a ser tolerantes unos con otros, vamos a limar esos extremismos que no conducen a nada y poniendo un poco de cada uno de su parte, pues bueno, se puede convivir bien, sin problemas y haciendo que tu propia ciudad sea vivible y habitable. Un poco con ese mensaje de esperanza cerramos el ciclo el miércoles hablando de integración. Efectivamente, digamos que es la consecuencia lógica de los 2 días anteriores, que la inmigración sin integración no tiene sentido. Es decir, el éxito de que una sociedad se pueda vivir en paz y donde todo el mundo se respete es cuando efectivamente la integración ha funcionado. Es decir, cuando el extranjero que se establece, trabaja, etcétera, no se siente un extraño, ni el nacional lo percibe como un extraño. Lo aprecia en su cultura, lo aprecia en su forma de vida, lo aprecia en sus confesiones religiosas, lo que fuere, y lo aprecia como profesional, como trabajador, como persona integrada con plenos derechos en la sociedad. Pero esto nos plantea algunas dudas que yo espero que Javier Matía, que es profesor de la Universidad de Valladolid, del campus de Segovia, y que además ha sido el impulsor de lo que llama él el ciclo de cine jurídico del campus, pues nos dé alguna respuesta. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué ocurre en nuestra sociedad cuando vemos que hay jóvenes que abandonan la sociedad en la que han nacido, porque son ya generaciones que han nacido aquí, dejan nuestro entorno democrático, de respeto de derechos fundamentales y se van a hacer la guerra santa, al yihadismo, a cometer unas barbaridades que nos dejan escalofriados, cortando el cuello? ¿Qué ha hecho mal en la integración para que estos jóvenes que han nacido con todas las posibilidades se hayan sentido rechazados por nuestra sociedad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hemos hecho mal o qué es lo que ellos no han sabido hacer? ¿Por qué en Francia hay un movimiento xenófobo y racista tan enorme con el señor Le Pen? ¿Por qué lo mismo en Alemania? ¿Por qué aparecen grupos antiextranjeros que llegan hasta el Parlamento Europeo? ¿Qué está pasando? Que los valores europeos de repente se nos están diluyendo. Y esta juventud que proviene de la inmigración empieza a sentirse mal, que no tiene su sitio, que no les damos el espacio que les corresponde. No lo sé, algo está pasando y el resultado lo tenemos aquí. Todos los días noticias de que han detenido en la frontera una chica que escapa para no se sabe qué cosa, que ni sus padres lo entienden, otros chicos de 18 años, 19, 20, que se van a matar a otros por razones religiosas. O sea, y han nacido y se han educado entre nosotros con otros valores. ¿Qué ha fallado? ¿Qué está fallando? Un caso similar es el que vamos a ver en las películas que se proyectan por la noche, un caso que se sitúa también en Europa y que hace a una joven noruega replantearse la sociedad en la que se ha crecido. Sí, es la película Dos vidas. Es un poco el derecho a decir el presente está por encima del pasado. Es lo que o sea, no es de recibo, es que el pasado anule el presente, anule a las personas y las margine, ¿no?
cuando encima ellas son unas víctimas, ¿no? Porque esto es un caso histórico, ¿no? De todas estas, no solamente en Noruega, sino esto pasó en muchos lugares de Europa donde los soldados de uno y de otro lado, ¿no? Aquí son los alemanes, pero también pasó con los rusos y supongo que pasaría con los americanos, de que tienen relaciones sexuales y violaciones, ¿no? Con las mujeres del lugar y dan origen a una serie de hijos, ¿no? Hijos que son hijos de su madre, evidentemente, y entonces la madre hace ese esfuerzo por integrarlos, porque no tengan ese estigma de que han sido hijos de un opresor, de un enemigo, y cuando están integrado, el propio derecho remueve todo aquello y remueve las propias conciencias de la sociedad que está al lado y te pone en entredicho y destroza tu vida, ¿no? La película es una película un poco dura, pero es una grandísima película, absolutamente recomendable, ¿no? Y la otra película también es un poco esta realidad, es decir, que es el respeto a las situaciones, ¿no? Es decir, y el respeto también a déjanos estar así, ¿no? Es esta película de Mis hijos porque es esa falsedad social que en muchos casos es el mal menor, ¿no? Es decir, pues mire, o sea, yo soy acepto a todos y puedo permitir cualquier cosa, pero mientras no te toque a ti, ¿no? Es decir, que Mis hijos es un ejemplo de integración también, porque son árabes que entran estos jóvenes árabes que entran en colegios israelitas y tal, y pasan por israelitas, o sea, para que se vea que es que la condición humana es la que es, y se integran perfectamente y tal, hasta que salta algo, ¿no? En este caso es que ese joven que no es israelita, que es árabe, se relaciona con una joven israelita y se descubre que es árabe, ¿no? Entonces, claro, ahí ya no, bueno, esto ha pasado aquí, que nosotros somos súper tolerantes con la gente de color y tal y cual, pero si mi hija o mi hijo se echa una novia o un novio de color, quieto, eso para los otros, ¿no? Esa discriminación no, mientras cuando no me afecte a mí, ¿no? Y son dos ejemplos de vida real y dos ejemplos digamos, que la consecuencia debería ser la tolerancia, y que, curiosamente, cuando eso está tolerado, eso funciona, y cuando esa tolerancia deja de serlo, por cuestiones, ya digo, sociales o cuestiones inclusive jurídicas, pues aquello, o sea, la convivencia pues no es posible y llegan los enfrentamientos y llegan ya te digo, estos planteamientos diferentes de sociedades que te aferras a ellos para hacer prácticamente invivible la convivencia. Al final el respeto, la tolerancia, el que no se nos olvide lo que decíamos antes, que todos somos ciudadanos, que todos somos humanos y tenemos los mismos derechos, es el secreto para conseguir todo esto de lo que hablábamos. Que la inmigración vaya unida de la integración y que no se diferencie a la gente por sus diferencias culturales. El respeto del otro, el aceptar al otro tal como es, ¿no? No querer cambiarlo para hacerlo como yo mismo, sino aceptarlo. Yo espero que los segovianos aprecien este esfuerzo, a ver si hacemos de este ciclo un referente para España entero en los próximos años. La entrada es gratuita, abierta, hasta que ya no haya más sitios, todos los días. Y bueno, lunes, martes y miércoles próximos, 4, 5 y 6. Además son días de estos que los llamados días tontos de la semana, ¿qué hago? Pues ir a escuchar a esta gente tan interesante y ver películas extraordinarias, gratis, La cárcel, 7 de la tarde. Nos vamos a quedar con todos esos datos, invitando a los segovianos a disfrutar de este primer ciclo que sin duda esperamos y confiamos en que no sea el único. Seguro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Nosotros seguimos hablando en 8 Magazine precisamente de una cita que también comienza el lunes, la muestra de teatro independiente del Instituto Andrés Laguna.